Hola niñas de cuarto, bienvenidas a la clase de sociales. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el cambio climático. Es un tema que nos incumbe mucho, tiene que ver mucho con nosotros, con todas las personas, con toda la humanidad. Así que vamos a aprender. Bien, el cambio climático es una transformación de las condiciones del clima producida por nosotros, las personas, en los últimos 2 siglos. Un siglo lo componen 100 años. ¿Listo? O sea, en los últimos 200 años, las personas se han encargado de este calentamiento global. ¿En qué consiste? En que la temperatura ha aumentado, por eso hace más calor. ¿Mm? La temperatura del planeta en los últimos 2 siglos. Bien, vamos acá. El calentamiento global ha sido su principal manifestación, o sea, la principal manifestación del cambio climático. La temperatura del planeta aumentó 1 grado Celsius en el siglo XX. Esto ha causado, bueno, los grados Celsius son un nombre que se le da, bueno, de manera, digamos, científica a las personas que miden la temperatura global del planeta en general. ¿Listo? Bueno. Esto ha causado el descongelamiento de los polos. ¿Sí? Los polos donde hay hielo, los polos, los osos polares, etcétera. Bueno, se han estado descongelando debido al calentamiento global. ¿Listo? También se han descongelado los nevados o glaciares de montaña. Así se disminuye la disponibilidad de agua potable para nosotros. O sea, debido al descongelamiento que se está presentando por el calentamiento global, entonces por eso también hay menos agua potable para las personas. Y hay sitios donde realmente no tienen acceso a agua potable, no lo tienen. Las personas no tienen acceso a agua potable, nosotros sí. Nosotros, gracias a Dios, abrimos la llave y nos sale el agua, o tenemos filtros, o bueno, la podemos comprar, pero hay sitios donde no es tan fácil. Yo estuve en un sitio donde pasaba eso, pero ustedes creen si yo me acuerdo en dónde era. No me acuerdo, un sitio donde no había agua potable, o sea, no había. Entonces, bueno, esa es una de las causas y también causa que diversas especies animales no tengan su hábitat natural. ¿Sí? Digamos, si el agua potable no llega a las personas, obviamente tampoco van a tener los animales la posibilidad de tener un espacio de agua limpia. Y pues eso es pues preocupante, ¿no? Para las personas que pensamos en los animales. También aumentaron los desastres naturales debido a que hay más lluvias y también hay periodos secos. O sea, se aumentaron las lluvias y se aumentaron los periodos secos, como las inundaciones y las sequías o los huracanes y los tornados. ¿Sí? Entonces, todo eso tiene una causa y la causa es el cambio climático. Bien, y es debido tristemente, a nosotros, al calentamiento global. Entonces, vamos a ir al libro y vamos a mirar en la página 48. No, mentiras, en la página 47 primero vamos a mirar unas cositas con respecto a esto. Sí, página 48 era. Entonces, vamos a leer acá. Aquí lo correspondiente a las inundaciones y las sequías. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de inundación y sequía fueron las inundaciones del periodo invernal entre los años 2010 y 2011 en Colombia, en nuestro país. Este fenómeno afectó a millones de personas en el mundo por las crecidas de ríos y los derrumbes. La agricultura fue golpeada por la inundación de campos de cultivo y la pérdida de cosechas. ¿Eso pasó cuándo? En el 2010-2011. En contraste, en el 2012 se produjeron sequías prolongadas en Estados Unidos que acabaron con los cultivos de cereales, lo que hizo subir su precio. Miren las inundaciones. Eso sucedió en Colombia en el año 2011.
Qué triste. Y acá hay un dibujo de las sequías. Miren, totalmente seco. Obviamente eso no se pudo vender, se perdió esa, esa producción. La verdad es que sí me pone un poquito triste esto porque nos está afectando a todos, absolutamente a todos, y tristemente por las personas como que no estamos siendo conscientes de la situación. Veamos este cuadrito de valores de responsabilidad. ¿Listo? Entonces dice, además del cambio climático, el ser humano ha provocado la disminución de la capa de ozono. Vamos a subrayar la capa de ozono, la cual filtra la radiación ultravioleta que emana del sol. Ello ha provocado el aumento en las enfermedades de la piel relacionadas con la exposición a la luz solar. Teniendo en cuenta esto, ¿qué actitud crees que debe tomar el ser humano frente a estos problemas? Entonces les voy a explicar. Resulta que el, bueno, el sol obviamente nos da sus rayos, ¿cierto? Pero resulta que los rayos que da el sol a nuestra piel le hace daño. Por eso hay que usar bloqueador o protector solar, sombrillas, o bueno, procurar no estar tan directamente al rayo del sol. Obviamente si uno va a la playa, a la piscina, y no, o sea, no es que haga daño, obviamente, todo el tiempo, pero sí la mucha exposición al sol es lo que causa daño siempre. ¿Qué pasa? A raíz del cambio climático, la capa de ozono, que es la que filtra esas radiaciones del sol, entonces se ha disminuido. Por eso hay más enfermedades de la piel en las personas. Y también ha causado, bueno, eso, las enfermedades. Bien, entonces todo parte del cambio climático, del calentamiento global. Acá hay una pregunta, vamos a respondernos de manera personal, individual, no escrita, sino ahí cada uno en su mentecita. ¿Qué actitud creemos que debemos tomar nosotros como seres humanos frente a estos problemas? Hay que ahorrar agua, niñas, hay que no, no, no contaminar, ¿sí? No hay que tirar basura, hay que colaborarle al planeta, porque realmente todos están, el planeta es de todos. Hay un dicho que dice, el planeta es nuestro, cuidémoslo. Entonces, miren, la verdad es que esta imagen es muy triste. Muy triste. Y las inundaciones se provocan, ¿por qué? Porque es que se tapona de mugre, de basura. Por ejemplo, yo en el sector donde yo vivo hay una quebrada, pasa una quebrada cerca. Y bueno, antes de la cuarentena, obviamente pues estaba en el parque con mis sobrinos y mire la quebrada ahí llena de basura terrible. Yo decía, Dios mío, es que nosotros mismos nos causamos los males, nosotros mismos. Pero bueno, vamos a pasar ahora. Bueno, mire, con respecto a los huracanes y los tornados, vamos a leer aquí este pedacito que también hace parte de ese tema, ¿ok? Huracanes y tornados. Dice, los huracanes y los tornados son fenómenos normalmente destructivos debido a los veloces vientos y las lluvias torrenciales que generan. Sin embargo, han aumentado su frecuencia y la fuerza destructora que desatan sobre la Tierra, debido a que sus principales fuentes de energía son el calor y la humedad. Entonces, estos desastres también, eso se llaman desastres naturales, esos también han aumentado. Y ahí están las causas del por qué han aumentado. Bueno, vamos a volver al libro, perdón, al cuaderno, a la pizarra más bien. Bien, miremos este pedacito que nos quedó pendiente acá. Dice, y aumentó el efecto invernadero. Ya vamos a leer un poco sobre el efecto invernadero. Aumentó el efecto invernadero. Se piensa que ese efecto invernadero es la causa del cambio climático. Vamos a mirar allá en el libro a qué se refiere con el efecto invernadero. Aquí miren. El aumento del efecto invernadero.
Entonces, acá. Perdón, dicen, los científicos piensan que esta es la página 49. ¿Listo? Los científicos piensan que la principal causa del cambio climático es el efecto invernadero. Este es un fenómeno natural en la atmósfera que funciona como los invernaderos que se usan para el cultivo de algunas plantas. En ella existen gases como el dióxido de carbono y el metano. En ella es en la atmósfera, ¿sí? Que absorben, o sea, el dióxido de carbono y el metano absorben y retienen el calor, evitando que se enfríe demasiado. Sí, estamos comprendiendo esa parte, ¿cierto? Este tipo de gases han aumentado en la atmósfera por causa del uso de combustibles como el petróleo y el carbón y por la tala de los bosques, haciendo más intenso el efecto invernadero natural. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el dióxido de carbono y el metano están en la atmósfera, ¿sí? Ellos tienen un trabajo. Ellos tienen el trabajo de absorber y retener el calor para evitar que la atmósfera se enfríe demasiado, ¿sí? Entonces, estos gases han aumentado mucho en la atmósfera. ¿Debido a qué? Debido a los combustibles como el petróleo y el carbón. Y también por el hecho de la tala de los bosques. Ustedes saben, bueno, los árboles tienen el oxígeno para nosotros, ¿cierto? Entonces, sucede que cuando talan los bosques, cuando talan los árboles, pues nos quedamos con menos oxígeno, ¿sí? Porque son ellos los que están ayudándonos a que podamos tener aire, ¿sí? Limpio. Entonces, toda la naturaleza trabaja en conjunto para que todos nos cuidemos con todo, pero somos los humanos los que no estamos cumpliendo con esa parte. Triste, ¿cierto? Entonces, miren acá, cuando hablan del petróleo, del carbón y eso, generalmente salen de empresas, de industrias, miren aquí. Miren toda esa contaminación, ese humo, eso es contaminación. La industria de los transportes utilizan combustibles que producen dióxido de carbono, todo eso se queda en el aire, ¿sí? Entonces, imagínense, miren toda esa contaminación. Y luego va para nuestros pulmones, luego va para nuestro aire, para nuestros pulmones. Entonces miremos, vamos a mirar vamos a observar analizar esta imagen. Número 1, aquí dice, los rayos solares llegan a la superficie. Acá está el sol, esta es la superficie. Listo, los rayos solares, entonces, llegan hasta la superficie. ¿Sí? Ok. Pero parte de su energía es absorbida por el suelo, acá está el suelo, mientras que la otra es reflejada de nuevo hacia la atmósfera. Entonces, baja, llega al suelo, miren, aquí está. Baja, llega al suelo, pum, y pica. ¿Sí ven? Se levanta otra vez. Se devuelve. ¿Ok? Aquí entra a funcionar el dichoso efecto invernadero. Los gases de invernadero hacen que el calor devuelto, y pasan al 2, que el calor devuelto a la atmósfera permanezca en ella, conservando la energía. Y acá están las fábricas, miren, eso simbolizan las fábricas y eso. Las fábricas y los medios de transporte emiten dióxido de carbono a través, pues, del gas vehicular o a través bueno, del humo, que tira, que aumentan la atmósfera, incrementando así el efecto invernadero. Entonces, es bastante preocupante que no seamos conscientes de lo que está pasando. Bueno, de pronto sí estamos conscientes, pero como que no. ¿Listo? ¿Cómo podemos colaborar nosotros? Bueno, ahorrando agüita y colaborando con el tema de la basura, del reciclaje,
Todo eso es bien importante. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar esta parte de argumento. Vamos a leer. Con el cambio climático, por primera vez la humanidad se enfrenta a un problema universal, producido por sus mismas acciones. Los gobiernos de varios países, entre ellos el nuestro, se han organizado para discutir acerca de cómo enfrentarlo. ¿Cómo enfrentamos el cambio climático? Aquí dice, con tus compañeros, busca en la prensa imágenes e información relacionada con el cambio climático y los desastres que se le asocian. Luego elaboren una presentación multimedia y expongan a su curso cuáles son las consecuencias de este problema en el mundo y por qué son necesarias acciones para detener sus efectos. ¿Qué vamos a hacer? Aquí viene entonces la tarea. ¿Cuál es la tarea? Vamos a hacerlo de manera individual, ¿bien? Entonces van a hacer una presentación multimedia, es un trabajo en PowerPoint, ¿sí? O en algún programa, de computador, ¿bien? Entonces, van a buscar, bueno, es más práctico en internet, van a buscar en internet información relacionada con el cambio climático y los desastres que se le asocian, ¿listo? Y van a elaborar la multimedia con imágenes, con frases, con noticias, bueno, con lo que ustedes tengan y con lo que ustedes quieran, ¿ok? Y recuerden que les había dicho que estábamos como acumulando varias cositas porque como son apenas 2 niñas, entonces si hacemos una clase para presentar una sola exposición, pues nos va a sobrar mucho tiempo, así que vamos a acumular unas 3 para hacer una clase en Zoom, ¿bien? Entonces, esa va a ser la tarea, ¿listo? Entonces, vamos a hacer sobre esto. Tarea, pues vamos a hacer investigación y trabajo multimedia sobre el cambio climático. Investigación y trabajo multimedia sobre el cambio climático. ¿Listo? Esa es la tarea. Ya les expliqué, ya saben, pueden hacerlo por PowerPoint, pueden hacerlo, bueno, hay diferentes formas. Yo creo que en PowerPoint es lo más práctico, ¿sí? Porque en Word o en otro programa pues es más complicado y PowerPoint pues de hecho ustedes lo manejan muy bien. Así que puede ser PowerPoint. Bien. Listo, mis niñas, esta fue la clase de sociales. Muchas gracias. Terminamos. Chao.